Bueno, entonces muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la mesa número 3, que está enfocada en el tema educación, posicionamientos éticos, políticos y ciudadanía. Hoy vamos a tener 3 ponencias tituladas. La primera, estudio fenomenológico sobre las concepciones de los docentes acerca de la competencia comunicativa intercultural en las aulas de LE, inglés y japonés en 3 instituciones de Bogotá. Los autores son Daniel Fernando Celis Peña, Luz Piedad Zuluaga Chadid y María Angélica Jiménez Otálora. En un segundo momento tendremos la ponencia titulada La gestión directiva en la implementación de la estrategia académica de trabajo en casa en la institución educativa José Eustacio Rivera del municipio de Puerto Carreño, Bichada. Y por último tendremos la presentación titulada Enseñando a ser joven por Andrés Felipe García Cárdenas. A la segunda, los autores son Luz Marina Hernández Garzón, Juan Carlos Colina Barón y Juan Fernando García Castro. Así que bueno, a todos les damos la bienvenida. Esperamos que este sea un espacio muy enriquecedor y ojalá que podamos compartir nuestras inquietudes, nuestras preguntas, si quieren por el chat. Después de cada una de las ponencias vamos a tener un espacio para hacer una conversación y nutrir pues este espacio con nuestros comentarios, sugerencias e inquietudes. Así Andreita, que nos vamos. está pidiendo la mano a Andrés Espinosa. Le Y Andrés. damos la... Buenas tardes, sí, era para aclarar la tercera ponencia Enseñando a ser joven, pues también somos autores Andrés Espinosa y Diana Gutiérrez, junto a Andrés Felipe García. Perfecto, déjame, yo lo escribo por acá, porque no estaba ahí. Entonces, ¿me puedes decir los nombres de las otras personas? Diana Carolina Gutiérrez Obando. Ana Carolina Gutiérrez Obando. Y Andrés Yesid Espinosa Jiménez. Jiménez. Ellos ya están registrados, ¿verdad? Sí, creo que sí, profe. Vale. Bueno, entonces voy a compartir acá el video de la primera ponencia. Entonces, un segundo. Profe Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy el Bienvenido. profesor Leonardo, que estoy aquí para acompañarte en la moderación de la mesa, entonces estoy ahí a tus órdenes en lo que pueda colaborar. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera ponencia. ¿Me confirman si ya todos están viendo? Está cargando, creo. Ya se está viendo. Vale. Si cualquier cosa no se escucha o algo, entonces les agradezco me informen o por el chat o activando sus micrófonos. Muchas gracias. Voy a ver si estaba compartiendo el audio, que creo que no. Quisiera saber si se escucha. No, tienes que darle compartir audio cuando lo vas a presentar. Sí. Olvidé ese pedacito. No, no te preocupes. Ya. Buenas, nuestra investigación se llama Estudio Fenomenológico sobre las concepciones de los docentes acerca de la competencia comunicativa intercultural en las aulas de lengua extranjera, inglés y japonés en 3 instituciones de Bogotá y está conformada por Daniel Celis, Angélica Jiménez y Luz Urbano.
Nuestra pregunta es, ¿cuáles son las concepciones docentes sobre la competencia comunicativa intercultural? Para lograrlo, tenemos 3 objetivos: explorar, reconocer y contrastar estas concepciones docentes de la competencia comunicativa intercultural. Nuestro paradigma es constructivista e interpretativo, nuestro enfoque es cualitativo y nuestro estudio es fenomenológico. ¿Por qué fenomenológico? Porque la fenomenología trabaja todo lo de las experiencias y esas anécdotas y esas emociones. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a tener 2 categorías. La primera categoría es la concepción y tomamos a Pozo y a Sharwa. Tenemos 3 niveles que serían la directa, la interpretativa y la constructiva. También tenemos la competencia comunicativa intercultural, tenemos a Chen y Starosta y tenemos a las dimensiones cognitiva, comportamental y afectiva. ¿Cómo lo vamos a lograr? En nuestra metodología vamos a tener 3 estrategias y sus 3 instrumentos. Tenemos los documentos, que vamos a hacer un barrido sobre los documentos institucionales de estas 3 instituciones que revisamos. Y tenemos el biográfico narrativo, que es un relato anecdótico de nuestros docentes. Y tenemos la entrevista conversacional. Para comentar frente a los hallazgos de esta investigación, inicialmente tenemos que los documentos no nos presentaban una postura frente a la concepción docente, pero sí se hablaba del perfil, de la formación y de la evaluación y cómo esta influía en los procesos personales de los docentes. En cuanto a la competencia comunicativa intercultural, sí se habla de muchas categorías relacionadas como cultura, lenguaje y lengua, esa relación que tienen, la diversidad y demás, pero no había sino una única mención en un documento del colegio con una propuesta de enfoque comunicativo intercultural para el año 2021-2022. Posterior a ello, los docentes hicieron la narración en un protocolo de experiencias en el que encontramos que hay algunas concepciones de los docentes frente a cómo la edad influye. Aparte de eso, sus experiencias influyen obviamente en su pensamiento y los procesos internos que observábamos que ellos realizan para crear su idea que tienen frente a la competencia comunicativa intercultural. Hay mucha reflexión y mucha postura crítica frente a la necesidad de su uso. Y digamos que de allí, hablando ya de la competencia comunicativa intercultural, hay una postura de negociación, hay mucha mente abierta frente a las diferencias culturales, hay algunas ideas de inconformidad frente al hecho de que se debería estar trabajando de cierta u otra manera, y hay varias respuestas emocionales en la vida personal de los docentes frente a encuentros interculturales. Finalmente, en la entrevista conversacional quisimos ahondar frente a los documentos y frente a ese protocolo que ellos escribieron. Vimos allí algunas posiciones críticas frente a situaciones que les sucedían puntualmente con terceros frente a encuentros interculturales. Se habla bastante de la relación entre la cultura y la lengua. Algunos de ellos la separaban, decían que en algún momento la cultura era importante dentro del aula, pero pues que lo importante era la parte lingüística, como otros que aseguraban que no podía haber una sin la otra. De esto mismo pudimos identificar algunos rasgos culturales y allí obviamente como se habla de la diversidad, la lingüística y lo cultural unido, como lo decía ahorita, y esa autorregulación que hay para los encuentros culturales. Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues nos damos cuenta de que no hay menciones directas sobre concepción docente. Hay una brecha entre los documentos y prácticas docentes porque no se está teniendo en cuenta realmente lo que piensan los docentes y la manera en que conciben sus prácticas. Por otro lado, ahí se encuentran más referencias sobre la interculturalidad que sobre, como tal, la competencia comunicativa intercultural. De esta manera se resaltan términos como ciudadanía global, internacionalización, diversidad e inclusión, pluralismo y la relación entre lengua y cultura, entendidos estos como una relación indisoluble. Esto permite la consolidación de habilidades y competencias comunicativas en las cuales la interculturalidad se ve como una forma de interactuar y construir una sociedad armónica en donde el reconocimiento de las diferencias nos ayuda a tener una unión entre todos.
Finalmente, en cuanto a las perspectivas, entonces, en cuanto al valor teórico, pensamos que esta investigación puede ser una referencia metodológica e investigativa, teniendo en cuenta las estrategias usadas y las formas de análisis antes mencionadas. También encontramos que pocos estudios fenomenológicos en concepciones y competencia comunicativa intercultural en Latinoamérica, especialmente en Colombia, y pues creemos que es bueno apostarle por ver cuáles son esas experiencias que tienen los docentes y cómo éstas influyen sobre sus prácticas. En cuanto a la implicación práctica, tenemos pues una reflexión sobre las competencias docentes, las cuales creemos van a permitir fortalecer la comprensión y la práctica de la competencia comunicativa intercultural en las aulas de lengua extranjera. Finalmente, en cuanto a la relevancia social, creemos en que esto va a ayudar a consolidar vínculos entre personas con distintos trasfondos socioculturales y con ello vamos a poder ayudar un poco más a la construcción de ciudadanos globales, una sociedad armónica que nos reconozca a todos como parte de la misma. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la participación en esta ponencia. Muy interesante. No sé si ustedes, algunos, tengan preguntas para iniciar nuestra conversación sobre esta primera ponencia. Me gustaría escuchar al auditorio. No sé si hay algo aquí en el chat. No, todavía no. Bueno, yo tengo una pregunta para iniciar, para que mientras los demás van pensando. Pues a mí me gustaría, muy interesante la apuesta que ustedes hacen por esa relación entre cultura, lenguaje y lengua, ¿no? Esto de la interculturalidad, digamos que está actualmente muy, digamos, es una tendencia en investigación en las aulas, especialmente en las aulas de lengua extranjera. Entonces me gustaría saber ustedes cómo asumen, desde qué perspectiva asumen la competencia comunicativa intercultural y pues qué elementos estarían involucrados en ella. Bueno, sí, efectivamente hay varios modelos que nos hablan de esta competencia. Nosotros partimos desde dos autores principalmente, desde Chen y Starosta. Chen tiene digamos que un amplio recorrido y una gran cantidad de trabajos al respecto, y hay unos especiales con Starosta en los cuales se plantea un modelo triangular, en donde hablan de 3 puntos básicos que nos van a ayudar a dar cuenta de estas dimensiones de la competencia intercultural. Entonces nos hablan, por ejemplo, de una dimensión cognitiva, de una dimensión afectiva, de una dimensión comportamental. Entonces nos dice que a través de la unión de estas es donde vamos a poder dar cuenta realmente de lo que implica una relación o de lo que implica la interculturalidad y la competencia comunicativa intercultural. Entonces, por ejemplo, desde la parte cognitiva nos hablan un poco acerca de una conciencia intercultural, que es un poco ser conscientes de cuáles son esas diferencias, de ver lo que nosotros estamos pensando, tal vez esos constructos que nosotros tenemos y cómo ellos van a influir en estos otros dos aspectos que son lo afectivo y lo comportamental. En cuanto a lo afectivo, también se van a resaltar todos estos sentires que tenemos, todas estas expresiones que se dan cuenta, pero no es solo cómo nos sentimos respecto a cualquier tipo de situación intercultural donde entremos en contacto con una cultura diferente a la nuestra, sino también cómo se va a dar ese proceso de cambio de eso que vayamos sintiendo, y todo como una construcción continua entre estas diferentes dimensiones. Y pues finalmente se hace referencia... Ay, perdóname. Tranquila. No, pero para complementar. Y la comportamental es ya nuestra habilidad, ¿no? Porque tiene que ver más con nuestras actitudes. Y aquí vamos a tener en cuenta, va un poco ligada hacia la comunicación asertiva, ¿sí? Pero las tres siempre se van a complementar la una con la otra. Aunque la cognitiva creo que es la que cierra todo el triángulo, porque al final hace ese cambio de pensamiento de intercultural y de esa idea de interculturalidad, ¿no? Vale, muchas gracias.
El profesor Fandiño levantó la mano. Adelante. Yo quisiera a Luz Piedad y a María Angélica preguntarles cuál fue el desplazamiento teórico, metodológico que ellas tuvieron para entender la competencia comunicativa intercultural. Es decir, que nos compartieran un poco con la audiencia ellas cómo iniciaron este recorrido, este interés para acercarse a este tema y cómo lo terminaron. Lo digo un poco resonando o recordando más bien la charla que nos dio la profesora Berta Holguín en el primer encuentro académico y habló de interculturalidad y ya lo definía como el cuidado del otro en territorio. Y eso lo que implica es que ella se está alejando de los modelos que ven a la competencia comunicativa intercultural como simples competencias. Entonces quisiera que ellas nos compartieran brevemente cuál fue ese recorrido de acercamiento teórico metodológico con ese concepto y cómo lo han aterrizado al final de su trabajo investigativo. Bueno, nosotros primero hicimos un barrido por diferentes autores, como Starosta, Latorre, ¿cierto? Que nos aproximaron a esas ideas de competencia. Salaberry, me acuerdo de Byram, por favor, obviamente, y Feng y Byram, creo que, bueno, Byram tiene con varios otros autores. Y ellos pues también tenían como unas ideas un poco diferentes, pero a la vez sí tenían puntos en común, ¿no? Escogimos a Chen y Starosta porque también quisimos como tener en cuenta y ligar un poco con nuestra idea con Pozo y Shawa, ya que ellos trabajan en sus tipos de concepciones, trabajan la directa, la interpretativa y la constructiva. Entonces, digamos que en cierta manera tenían algunas cosas en común, no todas, obviamente, pero digamos que podíamos como trabajar también esas conceptos. Cuando hicimos nuestro análisis, nos dimos cuenta que varios de los apartados que se trabajaron con la competencia comunicativa intercultural, sea cognitiva, comportamental, afectiva, se repetían también en las concepciones del docente. Entonces, eso también yo creo que fue algo como que se ligó. Poco a poco se fue ligando. De pronto no lo habíamos pensado en un principio de que se fueran a ligar un poco, pero sí se fueron ligando. Yo creo que también el hecho de haber trabajado la fenomenología, ¿no? Porque la fenomenología trabaja la hermenéutica, que es esa interpretación de las experiencias, pero nos puso en un punto como investigadores de que nosotros no podíamos hacer juicios de valores y no queríamos estadísticas, no queríamos datos, por eso nuestro enfoque es cualitativo, ¿no? Entonces, todo va como ligado, ¿no? Y nuestro paradigma también es constructivista, interpretativo, porque en ese paradigma se trabaja también las construcciones hermenéuticas, se repite la palabra hermenéutica de fenomenología, con el investigador y el objeto de estudio. Entonces, esa era como nuestra idea. Nuestra idea era, no queremos juzgar, no queremos decir, es que este colegio, esta universidad está trabajando mal la competencia comunicativa intercultural. Para nosotros ese no fue nuestro punto de partida. Nosotros queríamos realmente hacer como una reflexión a partir de esos conceptos de nuestros docentes. Por eso también escogimos docentes. Y la verdad, yo me enamoré de la fenomenología, y nos dimos cuenta también que no se trabaja mucho la fenomenología, por ejemplo, con lenguas. Se trabaja más hacia el área de la filosofía, pero a nosotros nos funcionó súper bien, ¿sí? Y yo creo que de pronto el hecho de haber escogido desde un principio que lo cualitativo, el paradigma constructivista interpretativo y la fenomenología estaban ligados, y después escoger a Chen
escoger ay Dios mío, Pozo, y poder de pronto entre todos hacer digamos, como un círculo, porque en realidad todo se complementó, ¿no? En un principio habíamos pensado hacer un estudio de caso, ¿verdad, Angie? Bueno, pero al final sí, después el profe Yamil nos dijo, pero revisen por acá de pronto, y cuando conocimos la fenomenología dijimos, no, esto está para nosotros, tal cual. No sé si alguien quiere complementar un poquito. No, y además un poco retomando, además de digamos que este complemento que veíamos entre las teorías, la metodología que estábamos usando, también nos llamó mucho la atención este postulado, digamos que esta parte de las dimensiones de la competencia, porque es algo que trata de abarcar en general, ¿no? No trata de abarcar unas dimensiones muy exactas, digamos que dentro de todos los parámetros que de todas maneras está dando en cada dimensión, está dando una amplitud muy grande, un bagaje muy grande, que permite dar cuenta pues de culturas muy distintas, ¿no? Y de formas de abordar la cultura muy diferentes. Nosotros también pues estamos trabajando con inglés, con japonés, y queríamos algo que fuera lo suficientemente amplio y que permita dar cuenta que la interculturalidad es definitivamente pues un tema bastante amplio, se puede abordar desde muchísimos temas, hay muchísimas posturas, pero pues le apostamos a esta, creemos que es un complemento, digamos que bastante bueno y bastante amplio, que nos permite pues dar cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora continuamos con el profesor Sandro, que ha levantado la mano. No, pues primero felicitarlas. Me llama muchísimo la atención lo de competencia comunicativa intercultural desde el inglés, ¿cierto? Cuando uno normalmente considera que el inglés pues es la lengua que se está utilizando en términos científicos, ¿cierto? En ámbitos científicos, y que termina convirtiéndose más que en una posibilidad de interculturalidad, como en un cierto rasero de exclusión, ¿cierto? Para muchos docentes, ¿sí? Entonces siempre es una apuesta interesante. ¿Cómo combinar eso? ¿Cómo combinar esa interculturalidad en el ámbito de lo científico? ¿Cómo vincular eso cuando muchos maestros, ¿cierto? Nos sentimos, podemos tener un B2, ¿cierto? En otras lenguas, ¿cierto? Latinas, no en inglés, que no es de fácil acceso. ¿Cómo combinar eso en el ámbito de lo científico? Que podamos también trabajarlo con los docentes y que puedan encontrar esa posibilidad de interculturalidad en la comunicación del saber, ¿cierto? ¿Cómo vincular eso a lo científico, esa interculturalidad o esa competencia intercultural de la cual ustedes presentan acá, trabajan aquí? ¿Cómo la podemos vincular al ámbito de la comunicación científica? Yo creo que lo más importante es partir de que todo es intercultural, todo en lo que estamos, desde nuestro día a día, desde todo lo que hacemos hasta cuestiones como mucho más puntuales como la parte científica, y bueno, en este caso que estamos hablando de la docencia, yo creo que es muy importante que pues que nosotros como docentes seamos conscientes de que, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de lenguas, que las lenguas son una puerta, son como una forma de acercarnos a otras perspectivas, otras formas como de entender pues el mundo. Efectivamente pues el inglés se ha consolidado como una de las lenguas principales a nivel mundial, con lo que tú dices, un poco una cuestión ahí de carácter como hegemónico, como una lengua principal, pero creo que es importante como mantener una posición crítica, no solo pues desde la competencia, sino toda esta parte de competencia pues crítica, ¿no? En gran parte dada también por estudios culturales y bueno, ya por otras ramas que empiezan a tener ahí pues empiezan a ser transversales. Entonces creo que lo más importante es saber que debemos ser críticos con lo que hacemos, saber que todo lo que nosotros, por lo que le apostamos, o sea, las formas en que damos clase, nuestras prácticas, lo que nosotros escribimos, lo que decimos, etcétera, nada de eso es gratuito, todo eso tiene, pues en sí, todo eso surge de unas ciertas consideraciones a nivel sociocultural que juegan ahí un papel muy importante. Entonces creo que lo más importante es tener conciencia de que hay que ser críticos y de construir todos esos conocimientos que nosotros tenemos e irlos como repensándolos en función de todas las diferencias que hay. No sé, Luz. Sí, yo creo que, como dice mi compañera, tal cual, nosotros vivimos en un país que están llenos de comunidades
y nuestras comunidades indígenas, no solo la comunidad indígena, sino que también tenemos muchas lenguas indígenas. Y tenemos yo que soy de la costa, cuando vine aquí a Bogotá y escucho palabras como cuidado que allí hay un ruso, y uno como, pero ¿por qué tengo que tenerle cuidado a un ruso? Y el ruso es el obrero, ¿no? Entonces ya ahí hay un problema intercultural, hay un choque intercultural. Entonces yo creo que, así como lo dijo Angie, ese es nuestro día a día, ¿sí? Yo creo que de pronto hay gente que solo piensa que la interculturalidad es irse a otro país, ¿no? Pero nosotros aquí mismo vivimos la interculturalidad de todas nuestras regiones y de todas nuestras culturas y nuestros ancestros, ¿no? No necesariamente tiene que ser de otro país como para tenerlo en cuenta. Y yo creo que eso es como uno de los conceptos que se tiene de la interculturalidad. Es que, no, sí, yo tengo no, si no es con un nativo, si no es porque fui a Estados Unidos, no tengo una experiencia intercultural, cuando nosotros aquí día a día tenemos, tal cual lo dijo Angélica, todos los días tenemos algún choque intercultural, con el anciano con el joven, el niño con el adulto. Entonces, eso creo que es parte de nuestro día a día, sin necesidad de pensar más allá de nuestro país, ¿no? Y en un principio nosotras trabajamos tanto inglés como japonés, ¿no? Porque nosotros somos docentes de 3 diferentes idiomas. Yo enseño italiano, Angie enseña japonés y Daniel enseña inglés. Lamentablemente, mi población, por todos estos temas de pandemia, pues la perdimos, porque solo quedé yo como docente, entonces no tuvimos esa oportunidad. Pero sí, nuestra idea también era dar a conocer no solo un solo idioma, sino verlo desde diferentes aulas y desde diferentes idiomas. Muchas gracias. Bueno, muy interesante esa postura, y recuerdo, bueno, la ponencia que nos dio la profesora Berta Ramos, que mencionaba el profesor Yamid, en cuanto a entender la interculturalidad como interculturalidades, ¿no? Digamos que hace parte de nuestra experiencia diaria, y además también, digamos, importante no solamente relacionar lo intercultural con lo étnico, que es lo que tradicionalmente se ha hecho, sino tener en cuenta ese concepto de diferencia, en el sentido que pues, somos únicos y hacemos parte de esa interculturalidad. No sé si alguien más quisiera adicionar algo más, tiene alguna inquietud. No, yo solo quisiera comentar, Andrea, a propósito de este trabajo, de que tenemos que abrir todo el pensamiento científico y la comunicación científica también a la interculturalidad, ¿cierto? Hay que quitarle un poco el monopolio al inglés, no porque vayamos en contra del inglés, pero sí el monopolio de una sola lengua, ¿cierto? Porque de todas maneras, en cierto sentido, mutila también el pensamiento que se pueda generar en otras formas de pensamiento. Por ejemplo, lo que decía Piedad acerca del trabajo, por ejemplo, en italiano, ¿cierto? Trabajos también que hay en portugués, ¿cierto? Y el posicionamiento del mismo español, e incluso el posicionamiento de lenguas indígenas que tenemos en Colombia, que pueden llegar a presentarse también en el ámbito académico, ¿cierto? Esa es una tarea que está por hacerse, y me parece interesantísimo la propuesta, la mirada y el poner en cuestión, porque en últimas se trata de eso también, ¿no? Lo que decía María Angélica, que me gustó muchísimo, con una postura crítica frente a las lenguas y la comunicación, ¿cierto? También poner en cuestión, porque sin duda una lengua es una forma de pensamiento, ¿cierto? Y nos marca una forma de pensar y de comprender el mundo. Solo eso, interesantísimo pues la ponencia. Sí, de acuerdo. Ahí hace poco estuvimos compartiendo así una reflexión con el profesor Yamid Pandiño y con Rodolfo López sobre ese concepto de bilingüismo, que ha sido un concepto hegemónico, ¿no?, en nuestro país, y que quizás es un concepto artificial, porque pues nuestra naturaleza como país pues es un país plurilingüe, ¿no?
y digamos que resaltamos ahí el concepto de diferencia en términos que pues es un país lleno de culturas aborígenes, de riqueza cultural, de rasgos culturales, identitarios que son plurales, ¿no? Entonces no podríamos solamente referirnos a una lengua como esa lengua hegemónica, sino que hay una serie de lenguas, incluyendo las lenguas vernáculas. Entonces, muy interesante allí la discusión, sí, de acuerdo. No sé si alguien más quisiera participar, hacer algún comentario. Quizás para terminar esta primera ponencia, me gustaría compartir con los compañeros con los que estamos teniendo este espacio, lo importante que cualquier profesor asuma la competencia comunicativa intercultural como un asunto de estudio. Esto no es un asunto de estudio de los profesores de lenguas. Todos los profesores somos profesores de lengua. De hecho, todos, cuando somos papás, tíos, etcétera, somos profesores de lenguas. Y creo que una mirada como la que nos mostraban nuestras compañeras nos permiten revelar o develar más bien cómo asumimos este asunto de la formación en lenguas. Creo que ahí hay unos trabajos por hacer en cuanto a las concepciones lingüísticas que tenemos los hablantes nativos, los hablantes de lenguas extranjeras, los hablantes de lenguas secundarias. Aunque entiendo que por el sistema educativo muchos asumimos que esto es una responsabilidad del profesor de español, del profesor de inglés, porque lamentablemente así ha sido construido el sistema educativo, fragmentado, dividido y demás. Sí considero que el revisar las concepciones de los docentes sobre estos asuntos de lengua y de comunicación e interculturalidad son muy valiosos porque nos permiten encontrar ciertos asuntos para seguir estudiando, para seguir profundizando en ellos y quizás, como lo decían Luz Piedad y María Angélica, empezar a hacer apuestas que didacticen esos esfuerzos, es decir, como lo exponía el profesor Sandro, ¿qué hacer? Desde unas maestrías en didáctica de las lenguas, una facultad como la nuestra, para movilizar unos contradiscursos y unas apuestas innovadoras que indisciplinen lo que se supone es el status quo. De acuerdo, sí. Y yo creo que el eje está ahí, algo que es importante que tú mencionabas y ustedes también en la ponencia, es la comunicación, ¿no? Yo siento que la comunicación pues es el eje de los procesos formativos y desde allí pues es un medio también para abordar la interculturalidad, ¿no? Entonces, digamos que ya nuestro rol debería cambiar y las formas en que nos comunicamos también, ¿no? Precisamente porque la comunicación es el eje. Y desde allí, pues, podemos abordar la interculturalidad. Perdón, Andrea, lo cual requiere apuestas audaces. Es que no las hacemos. Requerimos, por ejemplo, yo recuerdo que uno leía hace ya tiempo, hoy los estudiantes no tienen esas dificultades que tuvimos los de vieja escuela, ¿cierto? Y uno se compraba su librito de Ser y Tiempo de Martin Heidegger con la tradición de José Gauss, ¿cierto? Y con unos sendos párrafos en griego, y uno como un loco tratando de definir eso, ¿cierto? Con el escaso griego que habría uno estudiado, pero eso era una cosa, yo no sé si a Yamil le pasó, pues eso era una locura, uno terminaba pues no sabiendo, o sea, no dejante que el libro tenía una traducción bastante difícil ya al español, o sea, ya el español era bien difícil, ¿cierto? De José Gauss. Creo que lo entendía José Gauss y su círculo más cercano. Aparte de eso, tenía sendos párrafos en griego que pues eran mortales para uno. Uno llegaba ahí y si no había un profesor de griego, pues morías, ¿cierto? No existía todo esto que tiene, porque uno era, la herramienta de uno era una Remington metálica y eso, pues eso no traducía, ¿no? Entonces era un complicado. Y yo digo, nosotros empezamos a trabajar también y nos vamos, sí, qué bueno lo del inglés, pero también qué bueno que en Latinoamérica se vayan haciendo apuestas diferentes. Yo digo, ¿por qué? En estos días me preguntaba yo, ¿por qué no una tesis en Sáliva? ¿Por qué no una tesis en NASA? ¿Cierto? Porque un indígena no puede presentar la tesis y, bueno, ¿y quién lo evalúa? Pues una comunidad que pueda vincularse ahí. Todo esto ligado a la lengua porque las lenguas, como bueno, lo saben más ustedes que yo que no tengo estudios de lenguas, pero la lengua es una comunidad la que la está acompañando, ¿cierto? Y es una comunidad que se puede posicionar a partir de un estudio, ¿cierto? Entonces yo decía, si uno escribe también sobre una comunidad indígena, bueno, ¿y por qué no uno poner una palabrita en NASA
una palabrita en sáliva e invitar a nuestros hermanos europeos cuando se lean el artículo, pues vete ahí, está el diccionario del Caro y Cuervo de sáliva, español, español, sáliva, y también date la pela que nos damos nosotros cuando nos pones el griego y nos pones el latín. Así como nos la damos nosotros de aquí para allá, ¿por qué no ustedes de allá para acá también? Entonces, bueno, hay como por pensar en eso, que me parece que son propuestas que uno podría ser más audaces y podríamos tener como una apertura más, y qué bueno, pues, la ponencia que nos suscita como esta mirada. De hecho, las mismas formas de comunicación entre maestros y estudiantes, ¿no? Seguimos siendo muy tradicionales, siguiendo pues un tipo de discurso que es explicativo o descriptivo, ¿no? Y que a veces no, digamos, involucra otros géneros discursivos, otras formas de comunicación que nos acerquen más a esos intereses de los estudiantes, como hablaba el profesor en su ponencia central, ¿no? Casi que ya no conocemos a los estudiantes, ¿no? No sabemos sus intereses, y pues eso hace parte también de la comunicación en el aula y fuera de ella. Yo creo que ahí, Andrea, un poco resonando con lo que acaba de decir el maestro Sandro, definitivamente debemos ser más disruptivos los maestros. Es decir, estamos en un momento donde todo es estandarizado, homogeneizado, donde se supone que eso nos facilita la comunicación, pero creo que eso lo que hace es reducir las posibilidades comunicativas. Y a un poco lo que él nos comentaba de lo que vivimos algunos estudiantes cuando, por ejemplo, leíamos textos, como él lo mencionaba, con lenguas diferentes al español, incluidas dentro del texto, ya en un español bien difícil, no difícil, pero sí elaborado con cierta complejidad. Yo me acuerdo también leer textos traducidos del alemán al español en unas traducciones que yo decía, oh, por Dios, pero lo que seguramente me requería era el desarrollo de ciertas habilidades para poder hacer esos puentes de unión entre la traducción, el texto que yo estaba leyendo, que era una traducción al español de un texto original en alemán, en ruso, etc. Como sea, creo que debemos ser mucho más indisciplinados, y creo que este tipo de ejercicio lo que nos demuestra es que los profesores estamos siempre movidos por el tratar de encontrar nuevas formas, y quizás estas apuestas pues nos recuerdan o nos invitan a no dejar de lado todo lo que tiene que ver con las lenguas, la comunicación y el establecer esa riqueza en la variedad del mundo sociocultural que tenemos hoy en día. Y entonces simplemente quería decir eso porque sí, efectivamente considero que las facultades de educación debemos ser mucho más contestatarias, mucho más atrevidas. De acuerdo. Bueno, muy interesante esta conversación, se está poniendo bueno esto. Bueno, agradecerles nuevamente. No sé si ya su compañero está acá. ¿Quisiera decir algo más? ¿O no ha llegado todavía? No, profe, no ha llegado. Okay. Perfecto. Entonces, no sé si les parece bien pues dar paso a la segunda ponencia. Entiendo, bueno, no me enviaron el enlace, entonces voy a dar inicio a la ponencia 3, la que había mencionado, se llama Enseñando a ser joven, y luego pasaremos a la tercera, que está a cargo de Luz Marina Hernández, Juan Carlos Colina y Juan Fernando García. No sé si ellos ya están acá, creo que no, estaba revisando, aún no están, entonces, bueno. Voy a compartirles el video. Un saludo fraterno a las directivas, profesores y compañeros de nuestra Universidad La Salle. Soy el padre Andrés García y junto con mis compañeros Andrés Yesid Espinosa Jiménez y Diana Carolina Gutiérrez Obando,
queremos a través de este medio dar a conocer nuestra ponencia que titula de manera clara y concisa, Enseñando a ser joven. Tengamos presente que culminada la infancia viene la etapa de la juventud, una etapa en donde hay campos que de pronto no veíamos antes, en donde hay varias inquietudes, dudas, y ahí es donde cometemos errores. Desde ese punto de vista, queremos ofrecerles, a través de nuestra propia experiencia de vida, unas herramientas a los jóvenes, no solo a las poblaciones que atendimos, sino a los jóvenes que ustedes seguramente están acompañando en sus hogares o en su ámbito profesional. Esas 3 experiencias, introduciendo el tema, son 3 experiencias que se dieron en diferentes lugares. La primera de ellas fue en el Urabá antioqueño, a cargo de nuestra compañera Diana, y ella quiso fortalecer el ámbito de la formación del ser e integralidad, teniendo 3 pasos claros. 1, observar. De allí identificó cuáles eran los problemas de la población, teniendo claro que predomina la violencia, predomina la desesperanza y también predomina los embarazos a temprana edad. Identificando esas problemáticas y otras más, dio un segundo paso, generar encuentros para hablar con ellos acerca de esos temas y mostrarles otras alternativas. Tercer paso es la finalidad de este trabajo, que era generar un pensamiento crítico en el joven. La segunda experiencia es de Andrés Yesid. Fue en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Fontibón. Él, siendo funcionario del sector público, narra a través de su experiencia con estos jóvenes iniciar un proceso de cultura ciudadana. Y ese proceso lo hizo a través de charlas, buscando la autorregulación y la modificación de comportamientos, y que el mismo joven fuera aquel que le enseñara al joven ser un ciudadano al servicio de los demás. Y la tercera experiencia es desde la localidad de Kennedy para fortalecer el ámbito espiritual. Eso se hizo en la parroquia La Ascensión del Señor, diócesis de Fontibón, barrio Villanueva, en el curso presacramental de confirmación, acompañando a estos jóvenes a buscar su principio y fundamento, que es Cristo nuestro Salvador. Demos un segundo paso, el marco conceptual, que se da con base a 4 palabras que ya hemos mencionado con las experiencias narradas. Estas son el ser, que es la dimensionalidad que abarca cada uno de nosotros, dígase corpóreo espiritual, dígase intelectual, dígase un ser sexual, un ser biológico y un ser para los demás. Ese segundo concepto, que viene siendo integralidad, concadena de manera clara y evidente el ser, y dice Bertuzzi en 1998 algo muy claro y conciso: la integralidad es el proceso de desarrollo de las dimensiones humanas que promueven el desarrollo armónico de todas las facultades del ser. Siguiente concepto, espiritualidad. No solo se puede hablar desde el ámbito religioso, sino también se habla desde un ámbito no religioso. La espiritualidad se manifiesta de diferentes formas, pero aquellos hombres y mujeres creyentes en Cristo sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y por último, el concepto de cultura ciudadana, que desde su etimología nos recuerda que viene del latín colo, cultivar, que más adelante en la antigua Grecia va dando el significado de la crianza de un niño, de su educación, y que en Roma lo vemos desde la naturaleza humana. Teniendo esos 4 conceptos claros,
cuál es el planteamiento de nuestro problema, que es el caracterizar las dimensiones espiritual, cultural y pedagógica en la formación de los seres en los jóvenes, teniendo dos objetivos específicos. Uno, identificar en los jóvenes el aprendizaje de la tolerancia y el respeto. Y dos, establecer los elementos que permitieron ese acercamiento en los jóvenes con las experiencias ya mencionadas y narradas. ¿Cuál es el método que utilizamos? A través de la sistematización de experiencias. Un método bastante enriquecedor, porque es recordar, es volver al pasado y es saber que pudimos generar muchos frutos en esas comunidades que estuvimos acompañando a través de una manera crítica y constructiva. En conclusiones, tenemos las siguientes. 1. Dentro del ejercicio que se realizó en la localidad de Fontibón, podemos ver que los jóvenes participaban de una manera voluntaria. Son conscientes del papel importante y fuerte que ellos tienen en la sociedad para ser generadores de cambio. 2. La experiencia vivida en el Urabá antioqueño dio resultados interesantes, donde se tomó mayor conciencia de las enfermedades de transmisión sexual y también pensar acerca del futuro y ser hombres y mujeres con convicción y opinión. Y la experiencia, por parte de la catequesis de confirmación, pues no solo generó el fortalecimiento de la espiritualidad dentro de la vida cotidiana, sino también se ayudó a fortalecer otras herramientas o otras dimensiones como el liderazgo, ser hombres y mujeres propositivos y otras dimensiones que ya hemos mencionado con anterioridad. Por eso lo más importante es lograr reflexionar sobre nuestras prácticas en el aula y cuáles son los retos que día en día se están colocando ante esta nueva sociedad y esta sociedad digital que se está abarcando en este nuevo continente. Les agradecemos inmensamente por prestar atención a nuestra ponencia. Que sea el Señor que los bendiga y los acompañe a ustedes en sus actividades diarias. En 1994, Robert Quillón. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quisiera saber si los ponentes están por acá. Sí, profe. Buenas tardes. Sí, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Muy interesante su presentación. No sé si empezamos con algunas preguntas de la audiencia. Si alguien quiere o el profesor Sandro quiere iniciar con alguna pregunta. Bueno, no, yo pienso que antes de una pregunta, Andrea, te agradezco mucho y agradecerles la presentación. Nosotros desde la R, ¿cierto? Desde la educación religiosa, desde la LER, la licenciatura en educación religiosa, también venimos trabajando pues ciertas reflexiones importantes en torno a la espiritualidad. Entonces, creo que hay un tema ahí que ustedes han tocado que a mí me parece esencial en todo el ámbito de lo religioso y también de lo social, esa vinculación que se hacen ahí. Pero decía el padre ahí en la socialización, en la ponencia, la espiritualidad no solo entendida desde el ámbito de lo religioso, ¿cierto? Para quienes tenemos algo de estudios filosóficos, ¿cierto? Pues lo entendemos como, no digamos fácilmente, pero bueno, se entiende como que de qué se está hablando. Pero quisiéramos como escucharlos a ustedes de pronto ampliar esa comprensión de espiritualidad, ¿cierto? No solo desde el ámbito religioso, porque a veces, pues por nuestra formación o nuestra vivencia latinoamericana, como que y colombiana más, ¿cierto? Como que lo relacionamos inmediatamente con lo religioso. ¿Cómo sería una espiritualidad no entendida solo en el ámbito de lo religioso? Si nos pudieran como ampliar, porque me parece que es una idea fuerte ahí y que nos puede servir a todos. Bueno, nosotros dentro de los testimonios que recogíamos con los participantes de esas diferentes experiencias,
Cuando llegábamos a tocar el tema de la espiritualidad, ellos nos hablaban, por ejemplo, en algunos casos hacían referencia puntual de no soy una persona que va a la iglesia, no soy una persona que va a misa. Sin embargo, el actuar bien con mi comunidad me hace sentir una paz interior, que es la que me lleva a mí como a un significado más cercano de la espiritualidad, no entendida desde lo religioso, ¿no? O sea, era como el concepto que ellos comenzaban a formar dentro de las entrevistas que planteábamos nosotros. Dentro del el marco conceptual que pudimos recoger nosotros, hablaban de esa espiritualidad como algo también corporal, ¿no? No únicamente visto pues, como espíritu, sino cuerpo y espíritu, y eran uno solo. Entonces, esas actuaciones que veíamos nosotros reflejadas de los jóvenes, dando un paso más allá de su obligación consigo mismos y tener una obligación con los demás, los llevan a manifestar ese tipo de relación con respecto a lo que pregunta el profesor, manifestando si ellos, lo que les decía al principio, no soy una persona religiosa, no soy una persona de la iglesia, o por ejemplo en otros de los casos de los compañeros, decían yo no voy a misa, pero mis hijos sí van, y pues yo no le digo nada porque yo no quiero que él sea parte de ese camino, ¿sí? Entonces como que acompañan el proceso, así no lo compartan. Profe, como bien sabe, de pronto en Latinoamérica no se ha visto un fenómeno como el fenómeno de secularización que hay en Europa, ¿no? Europa, como bien sabe, es un proceso en donde el referente religioso, más bien ligado a la parte de Iglesia Católica Cristiana, que en muchos años atrás era una tendencia bastante fuerte, viral en su momento, pues ha dejado de ser tan fuerte por todo ese proceso de secularismo. Muchos jóvenes intentan manifestar no es en quedarse como en un ámbito doctrinal religioso, una religión específica, sino manifestarlo en acciones claras, concisas, y esa experiencia religiosa desde un ámbito que no sea doctrinal, pues en el caso mío como sacerdote católico, y en el caso de otras religiones, la interreligiosidad, pues lo manifiestan en vivencias de estar bien consigo mismo, con experiencias externas al cuidado de la naturaleza, toda esa parte indígena que usted mencionaba incluso con anterioridad, referente a la anterior ponencia, pero lo manifiestan desde acciones, más bien desde el actuar de la vida en beneficio. Se cortó. En el actuar y en el proceder de cada persona. No sé si se cortó por un momento, no sé si está hablando ¿En o qué ya. idea? No, yo ya terminé la idea, profe, qué pena. Vale, muchas gracias. Me llama la atención también otro tema que ustedes tienen ahí, otra categoría que me parece interesante, y es lo de cultura ciudadana, ¿cierto? Lastimosamente a veces vemos que ciertas formas partidistas tratan de apropiarse del concepto de cultura ciudadana que pues nos pertenece a todos, ¿cierto? Si uno hace un trabajo con nosotros hemos venido haciendo un trabajo con las escuelas normales de Colombia, ¿cierto? Y hay un posicionamiento fuerte en términos de sujeto, del concepto de sujeto, como que eso se trabaja con los docentes y fácilmente se entiende o se comprende o se discute, incluso hasta para decir que no se está de acuerdo, pero no sé si te ha pasado, Yamil, que en eso hay una comprensión, ¿cierto? Hasta para decir lo que tú estás diciendo de sujeto no es lo que yo entiendo de sujeto. Pero lastimosamente vemos una falencia en términos de la apropiación de ciudadanía, ¿cierto? En eso vemos nosotros que no es tan fuerte, ¿cierto? Que no es tan fuerte esa comprensión de ciudadanía
y en términos de ser joven, a veces tampoco lo entendemos muy claramente. Y no lo entendemos no lo entienden los jóvenes porque es que los profes tampoco lo entendemos muy bien, ¿cierto? ¿Qué significa ser ciudadano? Eso en relación, yo al menos lo relaciono así con la democracia, y una democracia muy mal entendida en Colombia que es representativa, ¿cierto? Por eso vemos nosotros, perdona ahí la crítica que yo hago a esto, pero por eso vemos que el candidato resulta elegido, sea de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, y después de que es elegido hace lo que él considera, ¿cierto? Porque es una democracia que ya votamos, ya ejercimos el derecho sagrado al voto y se acabó nuestra participación. Cuando ustedes hablan aquí de cultura ciudadana, me llama muchísimo la atención en términos de relación con enseñar a ser joven, ¿cierto? Que lo vinculen ustedes en esta relación. Vamos a aprender a ser jóvenes, ¿cierto? Y en ese aprender a ser jóvenes vinculan ustedes el concepto de cultura ciudadana, que considero yo que podría ampliarse un poquito más, pues porque el tiempo que se da para la presentación de la ponencia es corto, pero sí me gustaría o creo que sería de utilidad para nosotros, como entender un poco más en este trabajo investigativo, cómo se trabaja el enseñar a ser joven desde la concepción de ciudadanía, con una comprensión, compromiso político que deben tener los jóvenes, y bueno, y que debemos tener todos, no partidista, pero sí político. Quisiéramos o yo quisiera que nos ampliaran un poquito esa categoría de cultura ciudadana que me parece interesante ahí en la enseñanza a ser jóvenes. Bueno, en cuanto a ese tema de la cultura ciudadana, como lo dice el profesor, pues desafortunadamente en algún momento fue tomado ya como una bandera política, pero si bien es algo que nosotros pudimos identificar que en los jóvenes se manifestaba de qué forma. Al comenzar a ellos a generar cambios dentro de su hogar, un cambio en sí mismos, comenzaban a generar una preocupación por los demás, por su entorno, a ser más participativos, a generar estrategias para salir de una problemática social, de cómo impregnar a los demás, a los que estaban a su alrededor, de esa preocupación. Entonces, hacia esa postura es la que nos íbamos nosotros en cuanto a la cultura ciudadana, no únicamente a la autorregulación, como era el tema que yo trabajaba, al seguimiento, al acatamiento de unas normas, no se quedaron solo en eso, sino comenzaron a generar unos cambios dentro de su sociedad y su comunidad que llevaban a fortalecer lo que es la ciudadanía, esa participación democrática de la que nos hablaba el profesor. No esperar que otro haga por mí o que quien me está representando sea la persona que se abandere de un proyecto, no, ellos mismos lo hacían, ellos mismos comenzaban a hacer esas prácticas sociales. Muchos de ellos desde pues grupos de jóvenes, de ciclistas, grupos culturales, porque desde esos puntos también se hace ciudadanía, no solamente en la calle, no solamente en una mesa de votación, sino en todo aspecto en el que yo pueda contribuir a la ciudad, en todo campo en el que yo le pueda dar a los demás un ejemplo de cambio y ser ese agente de cambio. Ahí estamos nosotros construyendo, y eso es lo que nosotros queríamos que que vimos, más que queríamos, que vimos que los jóvenes se apropiaban de ese concepto sin dárselo explícitamente. Entonces, desde ese punto era que hablábamos nosotros. Desde la parte, por ejemplo, de la espiritualidad, cuando el padre nos hablaba de su experiencia, obviamente, pues él enfocaba su trabajo en la catequesis, pero se generaban cambios significativos en los jóvenes para la sociedad, no solo en lo religioso y no solo en la comunidad cristiana, sino también con sus allegados. Entonces, esos son los cambios que comienzan a generar y que comienzan a permear a quienes están alrededor de ellos. De pronto escuchamos el tema de cultura ciudadana y nosotros pensamos en ciudad, pero también como nuestra compañera Diana, que ya tuvo su trabajo en el Urabá, los muchachos hablaban de tener la posibilidad de salir adelante bajo sus propios recursos y buscar apoyar a su comunidad para que pudieran también tener esa oportunidad de salir adelante en el futuro y no tener las mismas falencias, tanto económicas como sociales, que presentaban. Entonces, desde unas charlas que iban enfocadas hacia un tema de sexualidad, de violencia y de drogadicción, también se forma ese concepto. Son conceptos de pronto que no trabajamos específicamente, pero que se van formando en los jóvenes y que mediante esos relatos que ellos nos hacían, comenzamos nosotros a identificar. Profe, no sé si me escucha ahí. Sí. Y también aunado a lo que dice mi compañero Andrés y el padre Andrés, pues también en el Urabá antioqueño
Aparte de que, digámoslo así, el conglomerado social de los jóvenes no siente mucho respaldo en ese ámbito de cultura ciudadana porque lo relacionan con lo político. Ellos ven más una salida socioculturalmente hablando, desde el ámbito comercial, desde el ámbito de estupefacientes, desde el ámbito de pandillas, todo como un comercio ilegal, ¿no? Porque lo ven desde esa forma, porque a nivel político ellos, digámoslo así, no ven mucha salida. Es más, y por eso precisamente también viene unido con lo religioso. En la casa, si yo no tengo que comer, si mi papá de pronto está en la cárcel o si mi mamá a mí no me ayuda, desde pequeño no me unió como a ese Dios y a darle gracias a ese Dios, pues muy probablemente yo no puedo tener, digámoslo así, una estrecha vinculación con lo religioso. Con lo de cultura ciudadana tampoco. Es más, digámoslo así, por su ámbito social. Sociológicamente hablando, es una comunidad muy, muy débil en el sentido de que no tienen las suficientes bases desde su casa, su familia, para tener un ámbito amplio de lo que es la cultura ciudadana, de lo que de pronto ellos no creen que alguien les pueda tender la mano, porque es más la pobreza que se vive allá que otra cosa, y la violencia, porque muchas de esas familias son, digámoslo así, desplazadas por la misma violencia. Son familias que vienen de la comunidad de San José de Apartador, que ahí hay una comunidad de paz, y que, digámoslo así, para nosotros como fuerza pública, lo digo desde el ámbito de mi trabajo como oficial de la Policía Nacional, fue un poco al principio difícil mi entrada a hablar con ellos, porque eso tiene unas raíces socioculturales muy fuertes contra la Policía Nacional, empezando porque uno de los acuerdos dentro de esas comunidades de paz, que ellos tienen varias cerca Apartado, está de que ellos se retire del municipio o del corregimiento el puesto de la fuerza pública, porque para ellos es un motivo de violencia, porque varios de ellos han perdido familiares por parte de la Policía Nacional. Entonces, digámoslo así, que mi entrada ya fue muy interesante, porque fueron muchachos que se logró trabajar con ellos y se logró, digámoslo así, que, no sé, como ayudar a construir mucho de lo que es el ser, ¿no? A pesar de que eso viene desde que ellos son infantes. Lo que pasa es que las bases de ellos no han sido fuertes y ellos, la parte sociocultural los marca mucho. Entonces fue un trabajo muy bonito desde ese ámbito propio. Bien, muchas gracias. El profesor Yamit tenía la mano levantada. No, pues primero felicitarlos porque considero que es un trabajo con una sinergia muy especial. Admiro esa capacidad que tuvieron de gestionar una producción de conocimiento alrededor del joven. O sea que los felicito. Hace algunos años yo escribí precisamente un artículo sobre el joven desde mi mirada como profesor universitario, y en ese artículo, pues revisando algunos autores, me daba yo cuenta de algunas tendencias a ver en el joven unas representaciones típicas, es decir, el joven como un conjunto homogéneo, o el joven como una carga, o el joven como algo sin valor, donde simplemente hay que intervenir para ayudarlo, o el joven como ideal. Pero de lo que ustedes han hablado, me gustaría que nos dieran algunas pistas sobre esas representaciones que los mismos jóvenes tienen sobre ellos, primero. Es decir, ¿qué representaciones han construido ellos mismos? Yo creo que ustedes ya han dado algunas respuestas a lo que estoy preguntando, pero me gustaría que a partir de su ejercicio investigativo nos comentaran qué tipo de representaciones sobre el joven y sobre lo juvenil circulan en los jóvenes mismos. Y por otra parte, un poco retomando el comentario de mi colega, el maestro Sandro, escuchaba un poco la idea del sujeto.
y es cómo construir al joven como sujeto. Un sujeto que además de ser un sujeto político, pues es un sujeto sociohistórico, es un sujeto estético comunicativo y demás. Me gustaría que nos dieran algunas pistas de qué dimensiones del sujeto lograron ustedes trabajar y cuáles otras nos recomendarían a los que estamos escuchando ahondar. Adelante, Diana. Bueno, profe, sí, señora, gracias. Pues en primer lugar, la comunidad de jóvenes, digámoslo así, la pequeña muestra de esa población de juventud de la ciudad de Apartado, es un joven que se considera que, digámoslo así, tiene mucha identidad cultural de su pueblo, mucha, digámoslo así, que pasan a ser como discriminativos con la población que quiere de alguna u otra forma sacarlos como de esa zona de confort, dígase fuerza pública, dígase de personas blancas, porque es que allá hasta esa parte es muy fuerte. Ellos pasan a ser las personas que discriminan al resto, digámoslo así. Es una parte de que no tiene ni le interesa de pronto tener salidas a nivel económico por la parte de la educación. No son culpa de ellos, sino es la misma oportunidad que la vida no les ha ofrecido las suficientes herramientas a nivel educativo para decir de esto yo voy a vivir, sino son jóvenes que quieren, la mayoría de ellos piensan en vender cosas, en meterse a veces a negocios ilegales, peleas entre pandillas, es muy marcado allá precisamente por esa identidad cultural que ellos tienen. Igualmente por la parte religiosa, eso se ve en sus abuelas y sus madres, pero en la parte de la juventud, como el joven allá, no se ve muy marcado. Además de eso, porque no todos son católicos. Entonces, digámoslo así, sí creen en un ser superior, pero no son muy apegados a ese ámbito familiar, digo, religioso dentro de su familia. Igualmente, pues también son jóvenes como sujetos que no creen en la política, piensan que si no tuvieron ellos oportunidades y su papá y su mamá tampoco lo tuvieron porque su papá de pronto está preso en una cárcel, el país no sirve y hay que buscar otro tipo de salidas. Entonces, desafortunadamente, son muy pocos los que tienen la posibilidad de seguir estudiando después del colegio y que me lo manifestaron como tal. Entonces, desafortunadamente, la parte política tampoco lo creen ellos, en esa salida de pronto de que algún gobernante, un alcalde va a servir, porque con sus políticas de gobierno va a poder sacar su ciudad, su municipio adelante, no creen en eso tampoco. Entonces, desafortunadamente son jóvenes que se sienten muy abandonados por parte del Estado. Al usted sentir un abandono estatal y ver que en su familia pasa lo mismo, pues no tienen identidad con su país y no tienen identidad con las personas que lo representan. Entonces, esa es la situación de los jóvenes en Apartado. Considero y pienso, de pronto para dar respuesta al profesor Yamit, ¿sí? No sé cómo ubicarlo, bueno, pero dentro de la dimensión de relaciones interpersonales, que hoy por hoy en los jóvenes, sobre todo hablo a nivel de Fontión en el lugar actualmente que estoy, y eso lo vi poco a poco reflejado en Kennedy, hacia el lado de la alquería. Considero y pienso que uno es volver nuevamente como a entablar esas conversaciones cara a cara, ¿no? Porque el medio digital pues nos ha brindado una herramienta fabulosa en donde podemos conectarnos en cualquier momento y a cualquier hora, pero siempre falta esa parte de interacción. Y eso creo que la pandemia en cierta medida nos ayudó a tener grandes avances de comunicación, de estrategias a nivel de este sexto continente que es la web,
así lo denomina el Papa Francisco, pero también ha generado que haya como sujetos en donde son como muy ensimismados. Son muy buenos a través de un stream, a través de diferentes portales digitales, pero al tener un diálogo o una conversación con aquellos que salen del mundo digital y que este mundo real tan grande y tan maravilloso que tenemos, no tienen la misma fortaleza. En cuanto a relaciones y dimensionalidad, las relaciones con el otro sujeto, con la otra persona. Y nosotros, no sé, este punto lo tomo más bien por ciudadanía. Hoy por hoy, por las competencias ciudadanas, rige mucho, yo tengo derecho a, la famosa frase, tengo derecho a, pero se nos ha olvidado que detrás de un derecho también debe haber un deber, una responsabilidad social, porque eso sí se ve muy, muy reflejado en que nosotros nos manifestamos que tenemos derecho a muchas cosas, pero pocos deberes. Y entre esos, hablemoslo evidentemente en el ámbito ecológico de la ciudad de Bogotá, el caos que hay de basuras y el cuidado. Decimos sí, tenemos derecho, cuidamos y todo, pero no generamos esa conciencia que si esta es nuestra ciudad, pues el deber cuál es cuidarla entre todos. Sí, adelante, María Angélica. Sí, gracias. Pues quería como preguntarles un poco, lo mismo, sé que ya han hablado un poco al respecto, pero tal vez terminar de aclarar un tema, y es cómo hacer para, digamos que este es un trabajo con los jóvenes, ¿cierto? Digamos que es un proceso de co-construcción en el cual pues los jóvenes se están construyendo, uno también se va construyendo, ustedes pues también en los diferentes procesos que hacían también había un proceso de construcción. Mi pregunta es cómo hacer para que toda esa identidad y todo ese ser pues que ya cada uno de estos jóvenes es, no se vea sesgado tal vez, por ejemplo, por temas como, no sé, ciertas posturas religiosas, ciertas posturas políticas. Entonces, ¿cómo hacer para no enajenarlos de eso que ellos ya son, pero ayudarlos a que la construcción de ellos parta desde ellos mismos, que ellos tengan esa posición crítica, pero que sea algo también que nazca de ellos mismos? Entonces, ¿cómo ustedes lo vieron en su trabajo para que no se presente pues este tipo de sesgos que lo que pueden hacer más bien es alienarlos o cortar realmente lo que ellos son en vez de ayudar como a esa co-construcción? Gracias. Bueno, yo pensaría, en primer lugar, lo hablo desde la experiencia con los jóvenes en apartado, que cuando tú llegas a un sitio, sí hay cierto, como yo lo explicaba ahorita a los profesores, hay cierto como al principio resistencia, ¿sí? Porque no solamente tú estás llegando allá a hablar con ellos sobre algunos temas, sino que tienes puesto el uniforme. Entonces, digámoslo así, que es un trabajo el doble de fuerte y de complejo, porque ellos tienen muchos prejuicios, ¿sí? Precisamente por lo que hablaba de su situación sociocultural dentro de ese territorio. Entonces, digámoslo así, que el hecho de que también hayan sido jóvenes nos permite, o me permitió, abrir cierto camino con ellos en cuanto a temas que a ellos les parecía, digámoslo así, si bien ya habían empezado muchos de ellos en temas como sexualidad. Para la época, ellos estaban en 11 cuando yo estuve con ellos, pues son muchachos que ya tienen muchas construcciones personales propias en muchos ámbitos de su vida, pero no son las más correctas y no han sido las más fáciles, ¿sí? Entonces, digámoslo así, que fue algo muy bonito porque es aprender a dialogar con ellos, mirando muchas heridas y respetando su vida, ¿no? Sin necesidad a juzgar o sin necesidad preguntarles de primera mano, oiga, ¿cómo fue su experiencia? Porque ninguno lo hicimos, sino era más que todo dándoles como un vistazo general y a veces un poco impactante de las situaciones, tanto de consecuencias de droga como de una vida sexualidad desenfrenada, lo que puede llevar. Y esa parte sí les interesó mucho.
precisamente porque son personas que hace mucho tiempo, muy seguramente por sus ámbitos y sus relaciones, pues ya tenían experiencia. Entonces, digámoslo así, que fue algo muy bonito, porque fue manejar en muchas ocasiones como esas heridas emocionales que ellos tienen y que les rodean, ¿sí? Y que de alguna u otra forma el hecho de tú hablarles, alguien que no conocen, y hablarles de ciertos temas los hacía sentir curiosidad. Y eso permitió la entrada de nosotros. Además de eso, porque ellos saben de que nosotros no conocíamos su historia emocional, ¿sí? Y entonces sacar temas que a ti te pueden inspirar, que te pueden apoyar, que pueden mejorar tus puntos de vista, y lo importante es que de pronto uno pueda llegar a impactar en algo su proyecto de vida, como en esa poca esperanza que ellos algunos tienen, ¿sí? Porque no todos en su familia tenían las mismas oportunidades que otros. Allá la excepción era ciertos estudiantes que tenían de pronto la esperanza de ingresar a una educación ya en la universidad, pero muchos de ellos no, la mayoría. Entonces, cuando tú de pronto tocas temas que se vuelven curiosos para ellos y de que ya tocas son las consecuencias, eso es abrir como camino entre ellos. Y ellos poco a poco lo que hacen es que se van abriendo a ti, porque se dan cuenta que uno no está allá como policía para sacar de pronto, digo yo en el buen sentido de la palabra, como cumplir alguna situación institucional, con el objetivo de, no sé, de un plan de acción, un plan de mejora o algo en específico, sino que ellos se dieron cuenta de que también era algo que era propio, ¿no? Era ganas de ayudarlos, ganas de abrirles los ojos a ellos, de mirar en serio si era importante para ellos, si tenían en cuenta como lo que ellos quieren hacer de su vida en ese momento tan importante para ellos, que era ya salir del colegio. Entonces, ese fue como mi andar con ellos, y lo que me permitió que ellos no tuvieran ciertos tapujos conmigo y abrirme paso con la experiencia de estos jóvenes. Gracias. Bueno, una característica de estas tres experiencias es que son extraescolares, o sea, sean fuera del colegio, de la institución, y creemos que una estrategia válida sería abrirle las puertas a esas instituciones que están dispuestas a trabajar con los jóvenes desde otros puntos de vista, ¿no? Muchas veces desde el aula, pues no se abordan estos temas, no se aborda, por ejemplo, lo que es el comportamiento social, o de pronto los talleres de sexualidad se toman pues desde la orientación, pero pues no se va más allá. Entonces, dando como una respuesta a la compañera, yo creo que sería esa una estrategia, llevar la institucionalidad al colegio, abrir la puerta. Creo que nos hace falta eso en los colegios, trabajar con otros entes, y no solamente por cumplir unos programas, sino por enriquecer eso que es el joven, que es el común denominador de todos, ¿no? Cuando se montan estos programas bien sea desde la policía, desde lo distrital, desde lo gubernamental, el eje va a ser el joven. Entonces, ¿por qué no unir esas fuerzas que están buscando trabajar con él para construirlo en un solo sitio? ¿Sí? Y no llevarlo, pues como ella manifestaba, a algo político, algo muy, muy concreto que quiera formarlo, sino abrirle las puertas desde el colegio a esas instituciones que quieren trabajar eso. Creo que esa sería una muy buena estrategia. De pronto, de la experiencia que llevo de vida sacerdotal de 9 años, yo fui, pues realmente comparto un breve momento, fui ordenado a los 24 años. Realmente cuando asumí la ascensión del Señor como parroquia, era un joven de 25 años, y algo que me llamaba la atención es como conocer al mismo joven, su realidad, y de ahí iluminar y fortalecer las bases que tiene, ¿sí? Porque no podremos desmontar, pero sí podremos es generar ciertas acciones para que las bases que tienen desde sus hogares, desde su vida,
pues se pueda fortalecer y que generen criterio y generen decisión. De pronto ahí recuerdo mucho lo que dice el Papa Francisco en un documento que se llama La alegría del anuncio del Evangelio. Es la Evangelii Gaudium, sí, Evangelii Gaudium es la alegría del Evangelio. Él retoma o él da unos como 5 pasos que me ha llamado la atención en este último periodo de mi ministerio, que es primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Creo que esos 5 puntos, en el contexto en el que estuve con los jóvenes y obviamente en un contexto más amplio, se pueden aplicar porque primerear es un neologismo que es comenzar poco a poco a conocer, comenzar a involucrarse con la comunidad, acompañarlas para que genere fruto y más adelante ese fruto se festeje, sabiendo sus particularidades, sabiendo que es un sujeto diferente a otro sujeto, pero que desde esa reflexión de nosotros, que es extraescolar, pues iluminar y fortalecer las bases que ya tiene. Bueno, muchas gracias. Interesante también, no sé, creo que todos estos resultados fueron posibles a través de la sistematización de experiencias, ¿no? Creo que fue acertada la elección de ese método y pues creo que es importante resaltar lo valioso de hacer este ejercicio de sistematizar experiencias. No sé si ustedes quieran contarnos un poquito sobre esa experiencia de sistematizar y pues cuáles fueron como los aciertos en ese sentido. Bueno, pues de entrada sí es, el ingresar a la sistematización de experiencias es un choque porque uno viene pues acostumbrado a otro tipo de investigación, pero a medida que uno va pues adentrándose en el tema de esta forma de investigar, se da uno cuenta que es muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque primero es la reconstrucción histórica de lo que yo quiero investigar, de lo que yo voy a analizar. El segundo aspecto es volver a contar con los testimonios de esas personas que fueron partícipes, ¿no? No solo es un relato desde el investigador, sino es un relato de quienes estuvieron en esos momentos con nosotros. Y el tercero es esa autocrítica que tiene que comenzar a hacerse desde lo que yo planteé y desde lo que yo logré, ¿sí? Entonces nos parece que es una metodología muy enriquecedora. Aparte de eso, le permite a uno darse cuenta de pronto de aspectos que en su momento no tuvo en cuenta o aspectos que al indagar con las personas que estuvieron presentes, logros que uno no planificó, pero a los que se llegaron, y otras cosas que uno pensó que logró, pero que en definitiva no tuvieron la fuerza que uno, o la contundencia que uno quisiera o que quiso en su momento que tuviera, pero que pensó que sí. Entonces es un método que sí, como digo, genera un impacto fuerte al ingresar, pero que a medida que uno se va empapando de él, pues le genera mucho más interés y lo lleva a otros tipos de pensamiento, como el pensamiento crítico o, por ejemplo, el pensarse en una educación diversificada, porque todo esto, por ejemplo, en el caso de nosotros, como ven, son experiencias que son una muy lejana de la otra, pero que nos dimos cuenta que entre las tres habían cosas en común, que si no es por la sistematización no las podríamos haber visto. O sea, desde una investigación cuantitativa no hubiéramos podido ver qué teníamos en común en estas experiencias y sobre todo teniendo en cuenta el tipo de personas que las manejó, porque pues, como lo ven desde la policía o desde la parte católica o desde la institución de la distrital, pues uno a simple vista y también tuvimos ese choque cuando presentamos algún trabajo, nos decían, pero ustedes ¿qué tienen en común? Ustedes no tienen nada en común, pero sí se puede mostrar que sí hay aspectos en común en estos procesos a través de esa sistematización. Y Bien, lo muchas mismo, gracias.
Y lo mismo, profe, aunado a lo que dice Andrés, es algo muy bonito llegar después de más o menos unos, yo diría que cerca de 10 años, y volver a encontrarse con esas personas, de lo cual tú fuiste parte de su vida, de una experiencia por un corto, mediano plazo, y que hoy día te digan, oiga, buenísimo que lo implementaran eso, esas charlas en los colegios, por ejemplo, ahora que yo soy mamá o que yo soy padre, que alguien le hablara así a mi hijo, igual como usted me habló a mí hace 15 años. Entonces es muy bonito ese reencuentro. Desafortunadamente, pues, algunas de las experiencias como la mía no se pudieron hacer después de 15 años personalmente, sino también, pues, fue utilizado otros medios de comunicación. Pero fue muy chévere, ¿no? Porque igual es verle otra vez la cara a esos estudiantes que ahorita son padres, madres de familia, que en ese momento de pronto ellos no tenían como esa importancia como para, digámoslo así, como esa esperanza de poder salir adelante. Y hoy día me dicen, no, mire, yo tengo tal negocio, hice esto de mi vida, estoy estudiando. O sea, son cosas enriquecedoras y que a uno lo llenan, porque uno sabe que uno pudo con algo cultivar como muchas cosas buenas en esa persona. Y que después le digan a uno, no, muy chévere que lo puedan implementar, gracias por haberme hablado así, ahora lo estoy viviendo con mi hijo. Entonces es una experiencia muy bonita que sin la sistematización de experiencia no se hubiera podido realizar. Gracias. De pronto, en el caso mío, por lo que pertenezco a la jurisdicción de Fontibón, para mí fue muy gratificante porque yo estuve alrededor de 4 años y medio, 5 años en la parroquia. Y ahí sí, como voy a decirlo así un poco romántico, fue mi primer amor allá en la parroquia, porque fue la primera parroquia que me nombraron como párroco. Fue algo muy gratificante porque muchos de estos jóvenes, volverlos a escuchar y saber que se generó un fruto tan gratificante dentro de sus vidas, de pronto no tenía como ese pensamiento, porque uno termina una labor en la parroquia y asume otra comunidad parroquial. Pero la grandeza de un fruto que haya sembrado en ellos, pues es algo es gratificante. No lo menciono solo desde un ámbito espiritual o de relación con Dios, sino en todos los aspectos que se pudo generar dentro del ámbito catequético, porque fue también ejercer liderazgo, explotar sus habilidades, capacidades, dones, virtudes al servicio de la sociedad. Y al escucharlos, pues para mí fue muy gratificante porque ahorita en la comunidad que estoy formando, en donde el único templo o los únicos templos parroquiales o templos del Espíritu Santo son los feligreses, porque no tengo la estructura de un templo físico parroquial, pues me ha dado también gratificante escuchar y continuar y seguir esos procesos de acompañamiento, de catequesis, y que lo que uno puede hacer en beneficio de una comunidad parroquial se va a ver reflejada años más adelante. Por lo general uno, cuando lo trasladan, en el caso mío de parroquia en parroquia, uno comienza a decir, pero yo pude haber hecho esto en la parroquia de allí, yo pude haber hecho aquello, y no, de pronto en ese momento hizo, y lo hizo con agrado y con cariño, porque si nosotros nos fijamos es en el bemol, en el error, porque eso es lo humano de nosotros, en fijarnos a veces mucho en el error y entonces que todo fue malo y toda experiencia fue malo, no, fue gratificante y los mismos testimonios lo corroboran de una manera satisfactoria y eso genera mayor responsabilidad. En el caso mío como sacerdote, seguir iluminando las diferentes comunidades parroquiales en donde me encuentre. Bueno, muchas gracias. Estaba revisando aquí, pero creo que no sé si hubo un error o es que no están en otra mesa quizás.
Los últimos ponentes no están aquí y no está el video, entonces creo que de pronto deben estar en otra mesa. Estaba revisando aquí. Acerca de la gestión directiva en la implementación de la estrategia, ¿cierto? Sí, Luz Marina, Juan Carlos y Juan. Sí, Luz Marina, Juan Carlos y Juan Fernando Castro, sí, pero no, tampoco los veo yo aquí en la sala. No. Entonces, bueno, tuvimos más tiempo para la conversación. Bueno, no sé si el profesor Sandro quisiera cerrar. Yo, pues, quiero agradecerles por su participación. Creo que fue una conversación muy nutrida y enriquecedora para todos. Así que, pues, nuevamente felicitarlos por estos proyectos de investigación y darles las gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros este espacio. Y nada, darle la palabra al profesor Sandro, si quieres. Pues de parte de la Universidad de La Salle, agradecerles pues a los ponentes y a las ponentes pues que hayan tenido pues la deferencia de venir a trabajar con nosotros y compartir su trabajo académico e investigativo que requiere, yo le digo a mis estudiantes, comunicar el conocimiento que se alcanza requiere de dos cosas, ¿no? Una gran valentía y una gran humildad. Valentía para presentar los procesos, ¿cierto? Los trabajos, las conclusiones, los hallazgos. No siempre se halla lo que uno quiere hallar. Si fuera así, pues no sería investigación. Termina uno hallando cosas que lo sorprenden, en el buen sentido, también en sentidos preocupantes, ¿cierto? Como los trabajos que se hacen con jóvenes, sin lugar a dudas, las apuestas que tenemos nosotros como investigadores, como investigadoras, pues son unas apuestas interesantes. Entonces, felicitarles a ustedes, agradecerles la deferencia que han tenido, la valentía de venir a trabajar con nosotros, de presentar su trabajo, ¿cierto? Y la humildad, porque también requiere una gran dosis de humildad, ¿cierto? Porque siempre uno va a estar, pues, mirado, revisado, cuestionado, y pues esa es la vida académica, ¿no? Comunicar es también exponerse en cierta medida, dejarse ver, ¿cierto? Mostrarse en términos de fenómeno, ¿cierto? Manifestarse. Entonces, agradecerles, interesantísimo lo de interculturalidad, lo de las lenguas, inglés, japonés, italiano, y que a propósito de nos vinculan a nosotros diálogos y discusiones en torno a la lengua en diversos ámbitos, ¿no? La lengua en lo cultural, la lengua en lo social, en lo antropológico, en lo científico, en fin, en lo humano, y creo que nos enriquecen discursos de esta naturaleza y no quedarnos solo en el inglés, a propósito de que se presentó inglés también, pero lenguas como el japonés, como el italiano, que también pueden posicionarse en términos culturales e interculturales. Todo el trabajo con jóvenes, sin lugar a dudas, es importantísimo, todo el trabajo con juventudes, y ahí hay unas apuestas desde diferentes ámbitos. Agradecerle a Diana que nos dice, pues desde el ámbito de la policía, no es fácil generar una investigación desde el ámbito de la policía, pero si nos lo pensamos bien, desde ningún ámbito es fácil generar investigación con los jóvenes, porque también hay unos prejuicios, hay unos imaginarios, hay unas representaciones ya construidas, a veces muy fuertes, que no son fáciles de trabajar, pero trabajar con los jóvenes es pensar en una nueva nación, y creo que todo este congreso, ¿cierto? Y todas esas apuestas educativas están pensando en aquello que soñaba la Escuela de Frankfurt, ¿cierto? Una sociedad más buena y más justa, y creo que todos trabajamos en ese sentido. Agradecerles también la mirada que nos presenta el padre, también ese primer amor, aquellos que en algún momento hemos acariciado la vida religiosa o la hemos contemplado, pues entendemos esos primeros amores, pero también aquellos que somos maestros, ¿no? ¿Quién de nosotros no se ha enamorado de un grupo de estudiantes o de una tesis que ha dirigido? Y también esos desprendimientos no son fáciles. El trabajo con los jóvenes que implica una humildad, un acercamiento, en palabras cristianas y teológicas, un abajamiento, una kenosis para poder entender también qué está ocurriendo ahí, qué está pasando, y creo que ese es un trabajo interesantísimo. Agradecerles a ustedes pues el querer compartir con nosotros su trabajo académico, el enriquecernos enormemente, generarnos nuevos interrogantes, nuevas miradas, nuevas comprensiones. Este concepto de la espiritualidad, no forzosamente siempre ligado a lo religioso, también es un ámbito de reflexión y
y de mirada que nos llama la atención. Sin duda, estas dos ponencias, lastimosamente la otra, pues algo ocurrió ahí en términos de ojalá esté exponiendo y presentando en alguna de las otras mesas, así sea de manera equivocada, pero que no se vaya a perder eso, ¿cierto? Pero nos impulsan a seguir en esta labor educativa. Dos temas muy interesantes, lo de lenguas, lo de trabajo con juventudes, nos vinculan a nosotros, muy pertinentes en términos de lo que trabaja nuestra Facultad de Educación, nuestros programas y de lo que se está pensando en la Universidad de La Salle con su sello lasallista educativo, ¿cierto? Que tiene pues a los jóvenes también como un lugar muy importante, no de trabajo, sino de construcción de una sociedad, como le decíamos en palabras de la Escuela de Frankfurt, más buena y más justa, ¿no? Y ahora que estamos de puertas a unas nuevas elecciones presidenciales, bueno, también estas discusiones en torno a lo ciudadano, en torno a lo político, en torno a la construcción de lo que están haciendo los jóvenes y de lo que se están pensando, porque sin duda nos brinda luces a nosotros como maestros también para acompañar esos procesos. Entonces, agradecerle también a los invitados, a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por vincularse, aquellos que están como asistentes, a profesor Yamid, ¿cierto? Agradecerle enormemente su presencia, invitarlos a revisar el chat porque nos están invitando ahí a evaluar la mesa, a evaluar las ponencias, llenar y gestionar nuestra lista de asistencia. Todo esto es necesario, es la parte burocrática, pero pues esa parte burocrática pues también es importante, ¿no? También es importante para que tengamos nuestros certificados ahí. Entonces, agradecerles eso. No sé si el profe Yamid quiera decirnos alguna palabra ya para cerrar. Pues gracias, primero gracias a mis colegas por haberme dado la palabra, porque ellos son los que están liderando este proceso, a los compañeros que nos permitieron escuchar sus experiencias, mis felicitaciones, porque ustedes son la viva experiencia de la Universidad de La Salle reflejada en sus comunidades. Es decir, nuestra universidad, a través de sus investigaciones, ha logrado transformar no solamente comunidades y a nosotros mismos como universidad, y demostrarnos que efectivamente a través de lo que hacemos podemos generar cambio. Interesantísimas las dos propuestas, como la acaba de decir el maestro Sandro, y nada, animarlos a que sigamos en contacto con nuestra comunidad educativa, con los eventos que vienen a futuro y con este evento particular en nuestros 3 días siguientes, jueves, viernes y sábado, con plenarias, talleres y otras mesas a las cuales estamos diariamente invitados, porque a veces sucede que uno hace su charla y se desconectó del evento. No queremos que pase eso. Creemos que hacemos nuestra charla, pero también podemos buscar otras mesas y estar presente en otras plenarias, talleres, conferencias, para no perdernos de esta gran oportunidad de este evento que convoca a toda nuestra facultad, a todos los programas, a todos los docentes, a todos los estudiantes y a todos los egresados. Y de paso, les hago una invitación al conversatorio que está próximo a iniciar con los egresados de nuestra facultad, en el cual estaré yo, pero también estará la profesora Jenny Bermúdez, liderando el proceso, ella como coordinadora de egresados, porque las voces de los estudiantes de la Universidad de La Salle y de nuestra facultad son valiosas, son importantes y queremos que no se sientan ajenos a este proceso y a este congreso. Gracias, Yamid. Creo que simultáneamente también está el momento 2 de las otras mesas, pero bueno, entonces la idea es que participemos activamente en todas las actividades planteadas aquí en la agenda del evento. Bueno, voy a detener la grabación. No olviden, por favor, registrar su asistencia. Es importante para el tema de los certificados y también los invitamos a evaluar la mesa. Así que antes de nuestro receso les pedimos, no se demoran mucho, 2 o 3 minutos haciendo esto. Muchas gracias nuevamente y le pediría el favor a Sandro que nos quedáramos 2 minuticos para conversar una cosa al final. Gracias, profesor Yamid, y a todos. Un abrazo.